Justamente uno de los temas que más interesa a la gente hoy es qué va a pasar con el precio del pasaje. Vamos a hacer un contacto en vivo con nuestro compañero Jorge Galeano para hablar de este tema. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, muy bien, muy bien. ¿Va a subir el precio del pasaje y cuándo? Es evidentemente la pregunta principal que se hacen. En estos momentos se están reuniendo los representantes tanto del transporte público como del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Según nos comentaba César Ruiz Díaz, César Ruiz Díaz, gerente de Cetrapan, antes de ingresar a esta reunión hablaba de que a ellos los resultados del estudio que realizó la Universidad Nacional de Asunción les arroja un resultado de 2.865 guaraníes. Es lo que a criterio de los empresarios del transporte tiene que costar el boleto del transporte público. Todavía no hay una definición, por lo menos fuentes de obras públicas todavía no hablan de una definición en torno a este costo, y sí, tras esta reunión eso se va a definir. Por lo menos de parte de los empresarios, ellos esperan, creen y confían de que una vez concluida o culminada esta reunión ya se podría saber, incluso hoy, el nuevo costo del pasaje. Escuchemos. Sí. Antes de ir a eso nomás, no? Justamente hoy otro sector de los empresarios del transporte, en este caso lo que nuclean a los empresarios del transporte de Asunción, del área metropolitana de Asunción, decían por el contrario que el estudio anterior a este informe técnico hablaba de un precio de 2.800 guaraníes por pasaje, pero que este nuevo informe revela que hubo un aumento del número de pasajeros y que por lo tanto consideran que el precio va a estar por debajo de los 2.800. Y ellos estaban hablando de unos 2.700 más o menos. Claro, a criterio de César Ruiz Díaz en particular sobre este punto, él decía que sí, es correcto, el aumento de pasajeros por unidad representa una disminución en el costo. Pero decía él que por otra parte, el aumento también se debe principalmente, por ejemplo, al aumento de la población, aumento de barrios en distintas ciudades de Asunción y Gran Asunción, y que esto determinó que muchas unidades tuvieran que extender su itinerario para poder precisamente llegar hasta esas zonas o hasta esos nuevos barrios, y que el aumento en el kilometraje evidentemente también aumenta el costo. Lo que decía por lo menos César Ruiz Díaz, para justificar el por qué el aumento de la cantidad o del caudal de pasajeros no representa necesariamente una disminución para ellos en el costo del boleto. A propósito de eso, tenemos la nota con César Ruiz Díaz, quien hablaba y explicaba justamente el por qué no se refleja una disminución en cuanto del pasaje, por lo menos en cuanto al aumento de pasajeros por unidad. La cantidad de pasajeros aumentó, significa que el precio del pasaje baja un poquito. Pero en contrapartida aumenta la cantidad de kilometrajes, es decir, hay más costos, vuelve a subir el precio del pasaje. Es como una balanza. De un lado se ponen los costos y del otro lado se pone la cantidad de pasajeros pagantes, y como resultado de esa división se obtiene la tarifa. 2.700, 2.800, ¿cuál es la estimación? A Cetrapan le arroja 2.865 el precio del pasaje. ¿Pero van a aceptar si el aumento no llega a ese monto? No, vamos a ver qué es lo que plantean. No podemos nosotros presuponer, no podemos hacer futurología, seríamos irresponsables. Si se habla de una renovación del parque automotor a razón de 10%, tenemos que también exigir que se dé el pasaje como corresponde. Bueno, lo que decía César Ruiz Díaz, insisto sobre este punto porque él por lo menos lo explicaba de esta forma. Habría que ver qué es lo que dicen los representantes del gobierno en torno a eso. Pero según él, haciendo una división entre la cantidad de pasajeros que contabilizó la Universidad Nacional y lo que debe costar el pasaje, a criterio de ellos, el costo debe ser de 2.865. Es el análisis por lo menos que ellos hacen en torno a este estudio y sus resultados, ¿no? Gracias, Jorge. Muy bien, adiós.